En este mes de diciembre, mientras el mundo celebra la Navidad, nosotros vamos a abrir una puerta que casi nadie se atreve a tocar: los secretos ocultos del hombre que crió al propio Jesús y que desapareció sin explicación alguna. Porque tras la imagen dulce del pesebre existe una historia marcada por visiones nocturnas, decisiones mortales, huidas bajo la sombra del terror, y un final envuelto en un silencio tan profundo que hasta hoy continúa aterrorizando a estudiosos y creyentes. José, el padre adoptivo de Jesús, es uno de los personajes más respetados de la tradición cristiana, pero también uno de los más misteriosos. No dejó una sola palabra registrada. Surgió en la historia de la noche a la mañana, tomó decisiones que cambiaron el destino de millones, y luego simplemente se esfumó. No sabemos cómo murió, dónde fue enterrado, ni por qué su final se silenció por completo. Hoy vamos a desenterrar lo poco que se sabe y revelar lo que muchos prefieren ignorar. La narrativa de José empieza no con una bendición, sino con un escándalo que amenazaba con destruir su reputación y la vida de su prometida. José era conocido en Nazaret como un tectón, palabra griega que a menudo traducimos como carpintero, pero cuyo significado es más amplio. Era un constructor, un artesano que trabajaba con piedra y madera, alguien esencial para la comunidad. Más allá de su oficio, José tenía reputación de hombre díkaos, es decir, un hombre justo, íntegro y fiel a la Torá. Su vida se regía por la rectitud, y entonces sucedió. María, la joven con la que estaba comprometido en un pacto tan vinculante como el matrimonio mismo, apareció embarazada. La noticia debió caer sobre José como una losa de piedra, rompiendo la paz de su vida. En una sociedad donde el honor lo era todo, María no solo enfrentaba la vergüenza, sino el riesgo real de ser repudiada públicamente o, en el peor de los casos, de ser apedreada hasta la muerte por adulterio. El conflicto interno que desgarró a José define su carácter. Como hombre justo, la ley le exigía una acción: la repudiación. La justicia de la Torá no admitía medias tintas ante lo que parecía ser una grave falta moral. Sin embargo, su rectitud no era fría. Estaba templada por una misericordia profunda que la ley humana a menudo olvida. El dilema de José no era si debía dejar a María, sino cómo debía hacerlo. Si la exponía públicamente, satisfaría su propia necesidad de justicia legal, pero la condenaría a la vergüenza eterna y quizás a la muerte. Si la repudiaba en secreto, firmando un documento privado frente a 2 testigos, evitaría el escándalo público y salvaría la vida de María, pero asumiría él mismo la carga de la humillación. El hombre justo eligió el camino de la bondad. Prefirió el dolor personal a la destrucción de otro. Imaginen esa noche de tormento emocional, el constructor de casas sintiéndose incapaz de construir un futuro seguro. Él estaba decidido a llevar a cabo el divorcio secreto, asumiendo su propia cruz silenciosa. Este es el momento de mayor vulnerabilidad de José, el instante en que su corazón justo está siendo pulverizado por la incomprensión y la decisión de amar en secreto. Si te sientes tocado por la valentía de José de elegir la misericordia sobre el escarnio, te invito a suscribirte a este canal y dejar un me gusta para que podamos seguir desenterrando estas verdades bíblicas que nos transforman. Pero lo que José no sabía es que Dios estaba a punto de intervenir. Fue en medio de esta profunda angustia, mientras José consideraba cómo llevar a cabo su plan de repudiar a María discretamente,
que la intervención divina irrumpió en su vida. Los planes de Dios a menudo se manifiestan en la noche, cuando nuestra mente racional duerme y el alma está más permeable a lo sobrenatural. Los evangelios nos dicen que, mientras él meditaba estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños. No fue un encuentro casual, fue una visión clara, cargada de autoridad, en la que el mensajero celestial le dio instrucciones precisas, disipando de golpe la duda y el dolor. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta revelación no solo exculpó a María de la supuesta traición, sino que elevó la situación de un escándalo a un milagro, de una crisis personal a una profecía. El anhelo de justicia de José fue satisfecho con la justicia de Dios, una justicia que es salvación. El ángel continuó, dándole una instrucción crucial y un nombre. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado profundo del nombre Yehoshua, es decir, Yahvé salva, debió resonar en el corazón de José, un hombre de fe que conocía las Escrituras. Este primer sueño es el inicio de la vida de José como guardián de un secreto cósmico. De ser un humilde tectón de Nazaret, se convierte en el depositario del plan mesiánico, el responsable de nombrar y proteger al Salvador. José despertó del sueño y la reacción fue inmediata y total. No dudó, no buscó consejo, no intentó negociar con la visión. Su obediencia es el sello de su carácter, una obediencia que es pura acción. Hizo exactamente lo que el ángel del Señor le había mandado. Esto significaba enfrentar las murmuraciones de Nazaret, asumir el riesgo social y legal y tomar a María por esposa, pero sin consumar el matrimonio hasta que ella hubiera dado a luz al niño. Al recibir a María, José no solo la protegió del escarnio público, sino que confirió legitimidad social al niño, asegurando que Jesús nacería en el linaje real de David, como era necesario para el cumplimiento de las profecías. El humilde tectón se había convertido en el puente legal entre la majestad celestial y la historia humana. Pero la prueba de José apenas comenzaba. La vida de José y María acababa de establecerse en esta nueva y precaria normalidad en Nazaret, cuando el caos político irrumpió de nuevo. Un decreto imperial de César Augusto exigió un censo que requería que cada persona regresara a su ciudad ancestral para ser registrada. Para José, descendiente directo del rey David, esto significaba un viaje arduo y peligroso desde Nazaret hasta Belén de Judea, un recorrido de aproximadamente 90 millas, que para un hombre a pie y llevando consigo a una mujer en estado avanzado de embarazo, se convertía en una odisea física y emocionalmente agotadora. La obediencia a la ley romana y la obediencia al plan divino se fusionaron. José sabía que María estaba a punto de dar a luz y que cada paso era una agonía, pero su fe, su sentido de la responsabilidad y su instinto de protección le obligaron a emprender el camino. Este viaje, que para el imperio era un mero trámite fiscal, para José era una marcha de fe, donde él, el protector, tenía que asegurar la integridad física de aquel que cargaría con la salvación del mundo. La imagen de José guiando a María bajo el sol ardiente o la noche fría, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, es un testimonio de la dedicación silenciosa de un hombre que puso el bienestar del Mesías antes que su propia comodidad o seguridad, y entonces llegaron a Belén,
pero la ciudad estaba abarrotada. Cuando finalmente llegaron, la frustración y la humillación se apoderaron del momento más crucial de la historia. José, el tectón, que podía construir refugios para otros, se encontró incapaz de encontrar un lugar digno para su propia familia y para el nacimiento del Hijo de Dios. Buscó posada tras posada, enfrentando la indiferencia, la avaricia o simplemente la falta de espacio. Cada puerta cerrada era un golpe a su dignidad y una punzada en su preocupación por María. Finalmente, la única opción que se les ofreció fue la más indigna de todas: un establo, un refugio para animales, posiblemente una cueva de piedra adaptada para el ganado, donde el aroma era de estiércol y el único calor lo ofrecían las bestias. Es en esta escena de total vulnerabilidad y carencia que el nacimiento ocurrió. José se convirtió en el partero improvisado, el primer asistente humano en el parto divino. Su amor protector se manifestó en actos prácticos: asegurar el agua, mantener el calor y encontrar un pesebre, un comedero de animales, para depositar al niño recién nacido, envolviéndolo en pañales. El Mesías, el Rey prometido, fue puesto en el lugar más bajo de la existencia humana. José, el hombre de la obediencia silenciosa, fue el único testigo masculino de ese primer grito de Dios hecho carne. En ese silencio de la noche, rodeado por la humildad de los animales, José debe haber sentido una abrumadora mezcla de terror, asombro y gratitud, entendiendo que su vida ya no le pertenecía, sino que estaba enteramente dedicada a la custodia de aquel niño indefenso. Pero Dios tenía más sorpresas preparadas. Apenas se había asentado el asombro del nacimiento, y el silencio de la noche fue abruptamente roto por la irrupción de visitantes inesperados, un grupo de pastores rudos y sucios que trabajaban en los campos vecinos y eran considerados marginados sociales. Estos hombres, testigos de una visión angélica en la oscuridad de los campos, llegaron al establo llenos de prisa y reverencia, buscando al Salvador recién nacido. Su testimonio fue una confirmación externa y ruidosa de la revelación interna que José había recibido en sueños. Los pastores, al encontrar al niño exactamente como les había sido descrito, glorificaron y alabaron a Dios. José observó este torrente de maravilla y adoración. Su papel en ese momento no fue el de hablar, sino el de absorber y proteger. Él presenció cómo la profecía se desplegaba ante sus ojos y cómo el plan divino utilizaba a los más humildes de la sociedad para dar testimonio del rey recién llegado. Este evento consolidó la convicción de José. El niño era real, el milagro era innegable y la responsabilidad era mayúscula. 40 días después, siguiendo la ley, José y María llevaron al niño al templo en Jerusalén para su presentación, donde se encontraron con Simeón y Ana, 2 profetas ancianos. Simeón tomó al niño y profetizó sobre la salvación y, crucialmente, sobre el dolor que atravesaría el alma de María. José escuchó esto. El tectón entendió que su trabajo no solo sería de protección, sino también de preparación para un futuro marcado por la espada. El peso del Mesías se hacía cada vez más pesado, y justo cuando pensaban que lo peor había pasado, el verdadero peligro apareció. Poco después del nacimiento de Jesús, el peligro volvió a acechar, esta vez a través de la envidia y el terror de la tiranía. La visita de los magos, sabios venidos de Oriente, buscando al rey de los judíos, desató la ira del rey Herodes el Grande, un paranoico sanguinario que no toleraba competencia alguna a su trono. La corte de Herodes se convulsionó.
Los magos, advertidos en un sueño de no regresar a informar a Herodes, tomaron otro camino de vuelta. Su partida silenciosa dejó a José, María y Jesús en un peligro inminente y mortal. Herodes, sintiéndose burlado y traicionado, estaba dispuesto a eliminar cualquier posible amenaza a su poder. La sombra de la masacre se cernía sobre Belén, y José, sin saberlo, había sido dejado en el ojo del huracán. José estaba a punto de recibir su tercera instrucción sobrenatural. La advertencia no tardó en llegar, y de nuevo se manifestó en la intimidad de un sueño profético. Un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, y la instrucción no dejó lugar a dudas ni a retrasos. Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Observemos la urgencia. No hubo tiempo para empacar provisiones, para vender propiedades o para despedirse. La orden fue clara y mortal. Herodes no jugaba. Su historia estaba manchada con el asesinato de sus propios hijos y de incontables rivales. La vida del niño estaba pendiendo de un hilo. José tenía que levantarse, despertar a María, tomar los regalos de los magos, que probablemente se convertirían en su único sustento en el exilio, y marcharse sin hacer ruido. El hombre justo se convierte en un fugitivo. En ese instante, José actuó no solo como protector, sino como el estratega de supervivencia de la familia. Tuvieron que dejar la relativa seguridad de Belén para adentrarse en la oscuridad, con el eco de la masacre infantil pisándoles los talones. La huida a Egipto, una tierra de opresión histórica para Israel, fue un acto de fe desesperada y un reflejo de que la salvación, desde su inicio, requeriría exilio y sacrificio. El viaje a Egipto no fue una caminata tranquila, fue una fuga clandestina, marcada por el miedo y la necesidad de pasar desapercibidos en la noche. Las crónicas no bíblicas sugieren que el camino era largo y traicionero, cruzando el desierto del Sinaí. José era el líder de la expedición, el hombre responsable de cada paso, de cada decisión sobre dónde detenerse para descansar y dónde encontrar agua y sustento. Debemos imaginar a este tectón, que estaba acostumbrado a la seguridad de su taller y la familiaridad de su pueblo, ahora enfrentando la dureza del clima, la amenaza de bandidos y la constante ansiedad de ser alcanzado por los soldados de Herodes. La distancia hasta Egipto era de cientos de kilómetros. En el camino, José tuvo que confiar por completo en la provisión que los regalos de los magos habían proporcionado, convirtiendo el oro, el incienso y la mirra en moneda de supervivencia para el exilio. Esta huida es una lección de dependencia absoluta. José, que era un hombre de acción y control, tuvo que soltar todas sus certezas y caminar en la oscuridad, guiado únicamente por la instrucción profética de un sueño. Esta era la vida del hombre que crió a Jesús, una serie de interrupciones violentas y reubicaciones forzadas, siempre en el límite entre el cumplimiento de la profecía y el peligro de muerte. Una vez en Egipto, la Sagrada Familia se encontró en la posición de ser inmigrantes, extranjeros, en una tierra que representaba históricamente la esclavitud para el pueblo de Israel. José tuvo que establecerse y encontrar trabajo en un entorno ajeno, lejos de sus redes sociales y profesionales en Nazaret. El oro de los magos no duraría para siempre. Como tectón, su habilidad era su única herramienta de sustento. José tuvo que buscar empleos, probablemente en la construcción
o en la fabricación de utensilios de madera, lidiando con la barrera del idioma y con la desconfianza que a menudo rodea a los refugiados. El exilio egipcio duró un período significativo, quizás varios años, hasta la muerte de Herodes. Durante este tiempo, José fue el único proveedor y protector terrenal del Mesías. Fue en este silencio del exilio, lejos de los ojos de los judíos y del alcance de los romanos, donde José enseñó a Jesús sus primeras lecciones de vida, no con palabras grandilocuentes, sino con el ejemplo del trabajo honesto y la perseverancia. La lucha diaria de José para poner pan en la mesa y asegurar un techo para María y Jesús es un testimonio conmovedor de la dignidad del trabajo. Él santificó el trabajo manual, convirtiendo el sudor de su frente en el cimiento físico para el futuro ministerio de Jesús. La vida en el exilio forjó en José un entendimiento profundo del sufrimiento de los marginados y la dependencia total de Dios. Si tú también has tenido que huir, reubicarte o empezar de cero en un lugar extraño, ¿qué aprendiste sobre la fidelidad de Dios en el silencio? Comenta: mi fe se forjó en el exilio. La profesión de José, Tectón, nos lleva a una reflexión profunda sobre la conexión entre el Padre terrenal y el Hijo divino. Aunque tradicionalmente se le ha asociado con la carpintería, la palabra tectón en la antigüedad designaba a un artesano o constructor que manejaba diversos materiales, incluyendo la piedra y la madera. Dada la cercanía de Nazaret a Séforis, una gran ciudad que fue reconstruida con fervor por Herodes Antipas, es plausible que José, como constructor, hubiera trabajado en proyectos para los romanos o sus clientes, lidiando diariamente con los instrumentos de la opresión. Esto agrega una capa simbólica y hasta oscura a su oficio. José, el hombre que enseñó a Jesús a manejar el hacha y el martillo, quizás le enseñó a cortar maderas que eventualmente serían usadas para propósitos romanos. La ironía histórica es palpable y trágica. El tectón, que modeló la madera para construir casas y estructuras de vida, estaba preparando inconscientemente al joven Jesús para un destino donde la madera se convertiría en el instrumento de su muerte. Este oficio no era solo un medio de vida, era una escuela de disciplina y de fuerza para el Mesías. Jesús, al crecer bajo la tutela de José, aprendió la humildad del servicio manual, la paciencia del trabajo duro y la forma en que la fuerza bruta puede domar materiales resistentes. Esta base de trabajo fue la que le permitió a Jesús usar metáforas de construcción, de siembra y de labor, tan características de su ministerio posterior. José no solo le dio un hogar, le dio una vocación y una comprensión de la tierra. La familia permaneció en Egipto hasta que la amenaza de Herodes se extinguió. Una vez más, la dirección vino a través de una visión nocturna. El cuarto sueño de José trajo la noticia de la muerte de Herodes y la instrucción de regresar a Israel. Sin embargo, el regreso no fue sencillo. Aunque la amenaza del tirano había pasado, la inestabilidad política continuaba. Al enterarse de que Arquelao, el hijo de Herodes, conocido por su crueldad y tiranía, gobernaba en Judea, José sintió un temor legítimo. La cercanía a Jerusalén y el centro de poder seguía siendo demasiado peligrosa para un niño cuya existencia ya había provocado una masacre. José, nuevamente advertido por Dios en un sueño, probablemente un quinto y último aviso, tomó una decisión estratégica crucial para el desarrollo futuro de Jesús. En lugar de regresar a Belén o a Judea,
desvió su camino hacia la región de Galilea, menos central y menos peligrosa políticamente. Se estableció de nuevo en su ciudad natal, Nazaret. Esta decisión no fue un capricho, fue una obediencia cautelosa que cumplió otra profecía, que Jesús sería llamado Nazareno. La vida en Nazaret, lejos de las luces y el poder de Jerusalén, garantizaba el anonimato necesario para el crecimiento tranquilo del Salvador. El retorno a Nazaret marcó el inicio de la vida ordinaria que el Mesías debía experimentar. José retomó su trabajo como tectón y la rutina se estableció. Los años de exilio habían terminado y la vida se centró en la carpintería. En la quietud de Nazaret, José fue el tutor principal de Jesús durante sus años formativos. Le enseñó a usar las herramientas, a distinguir la buena madera, a negociar con los clientes y a honrar la labor con sus manos. La vida de Jesús hasta su ministerio estuvo profundamente moldeada por el ejemplo silencioso de su padre terrenal. José le inculcó los valores de la ley judía, asegurando que Jesús fuera circuncidado, presentado en el templo y criado bajo las observancias religiosas, incluyendo la asistencia anual a la Pascua en Jerusalén. José, con su rectitud y su dedicación al trabajo, proporcionó el ambiente de seguridad, disciplina y fe que el niño Jesús necesitaba para crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El tectón de Nazaret se había transformado en el silencioso arquitecto del carácter humano del Hijo de Dios, preparando al hombre que más tarde transformaría el mundo. El último evento registrado en los Evangelios, que incluye la presencia de José, ocurre cuando Jesús tenía 12 años, la edad en la que un niño judío se convierte en hijo del mandamiento, preparándose para asumir las responsabilidades religiosas de la adultez. Como era costumbre, José llevó a María y a Jesús a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, una peregrinación anual que reunía a miles de fieles. Este viaje era un momento de celebración y de instrucción religiosa, y José, como líder de la familia, garantizaba la observancia de las tradiciones. Al concluir la fiesta, la familia partió en el largo viaje de regreso a Nazaret. En la confusión de la gran caravana de viajeros, compuesta por familiares y vecinos, José y María asumieron que Jesús, siendo ya un preadolescente, iba con otros parientes. No fue hasta el final del primer día de viaje que se dieron cuenta de la terrible realidad. Jesús no estaba con ellos. El pánico debió ser inmediato y desgarrador. El protector del Mesías había fallado en su misión más crítica. Tuvieron que desandar el camino, enfrentando el viaje de regreso a Jerusalén. Imaginen la angustia de José durante esos 3 días de búsqueda desesperada, 3 días de silencio y culpa, revisando cada rincón de la gran ciudad, el protector sintiéndose totalmente impotente. La búsqueda de 3 días culminó en el Templo de Jerusalén, un evento que marcó el fin de la infancia de Jesús y el último registro bíblico de José. Finalmente, lo encontraron en un atrio del templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, asombrándolos a todos con su entendimiento y sus respuestas. La reacción de María y José fue una mezcla de alivio y profundo desconcierto. María, con la autoridad de una madre preocupada, le preguntó: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». La respuesta de Jesús, aunque inocente en su boca, debe haber resonado con un misterio perturbador en los oídos de José.
¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta fue la primera manifestación pública de la conciencia divina de Jesús, la primera vez que articuló una diferencia entre su relación con José, su padre terrenal, y su relación con Dios, su Padre celestial. Para José, un hombre de obediencia absoluta y silencio, este momento fue la revelación de la conclusión de su misión. Él había protegido al niño hasta que el niño estuvo listo para reconocer y empezar a actuar bajo la dirección de su verdadera vocación. El Tectón de Nazaret había entregado al Mesías. A partir de este evento, el misterio se profundiza y José desaparece de la narrativa bíblica de forma total. El Evangelio de Lucas simplemente afirma que Jesús regresó a Nazaret con ellos y estaba sujeto a ellos. Después de esto, la figura de José se esfuma. Los siguientes relatos se centran en el ministerio público de Jesús, que comienza alrededor de sus 30 años. En esos 20 años de silencio, José cumplió su papel, pero cuando Jesús inicia su ministerio, la figura de José es notablemente ausente. En los momentos cruciales del ministerio de Jesús, en las bodas de Caná, durante sus sermones y especialmente durante su pasión y crucifixión, Jesús es atendido por su madre María y por sus hermanos, pero José nunca es mencionado. Los estudiosos de la Biblia concuerdan en que esta ausencia total en la vida pública sugiere que José había muerto antes de que Jesús comenzara a predicar. No hay registro de su muerte, no hay lamentos de Jesús por su padre, no hay mención de su tumba. Su final es un gran hueco en la historia. El hombre que fue esencial para la fundación de la fe, que tomó decisiones bajo la guía de ángeles, simplemente se retiró en silencio, completando su misión anónima sin buscar gloria ni reconocimiento. Su vida termina envuelta en una oscuridad total, un reflejo del anonimato que caracterizó toda su existencia. La desaparición silenciosa de José nos invita a reflexionar sobre el verdadero poder de la presencia discreta. José fue la roca, el soporte práctico y moral que permitió al Mesías crecer seguro. Su legado no se encuentra en un sermón, ni en una curación milagrosa, sino en el carácter que inculcó en Jesús, la disciplina del trabajo, la humildad, la obediencia a la ley y la lección de que el verdadero valor reside en hacer la voluntad de Dios, incluso cuando esta voluntad te pide sacrificios en la sombra. José es el ejemplo supremo de que no se necesita un púlpito o un gran escenario para cumplir un propósito divino. Se necesita integridad, obediencia y el coraje de asumir la responsabilidad que se te ha encomendado, sin esperar reconocimiento humano. Su vida es un faro para todos aquellos que sirven fielmente en el anonimato, aquellos que cumplen su parte detrás de escena, sosteniendo la estructura sin recibir los aplausos. El silencio de José es, paradójicamente, el testimonio más fuerte de su grandeza, demostrando que la fidelidad a Dios a menudo se mide por lo bien que administramos el deber que nadie más ve. Su vida nos enseña que el costo de criar a Dios fue su propia reclusión y sacrificio, un precio que pagó con total dignidad y silencio. La verdad es que la historia de José, el hombre que crió a Jesús, es tan real como el Evangelio que leemos, un testimonio de que la fe verdadera y la obediencia a Dios a menudo se manifiestan en la noche, en el exilio y en el silencio de una vida que desaparece tras cumplir su misión. La historia de José nos recuerda que tu mayor impacto
puede residir en tu más profunda discreción. Él nos enseñó que la fuerza no está en el ruido, sino en la obediencia silente. Si esta historia te ha movido a valorar el poder del servicio anónimo y la fidelidad de José, te invito a suscribirte para más reflexiones profundas y a compartir este mensaje con alguien que necesite entender el poder del silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje para desenterrar los misterios de la fe.